Gloria a Jesús. Bueno, contento de compartir la palabra hoy. Un saludo a todos los que se conectan. Un saludo a todos los que están apresos a escuchar la palabra de Dios. Creo que hay una nota y un hilo bien especial que el Espíritu Santo está queriendo hablarnos hoy. El mensaje de hoy se llama Los pequeños de Dios. Los pequeños de Dios. Una de las cosas que a mí me llama la atención cuando estoy mirando la vida de Jesús es cómo Él reacciona emocionalmente en las diferentes situaciones. ¿Qué reacción tiene Jesús en los diferentes sucesos que ocurren en la palabra? La palabra registra que a veces Jesús dice, tuvo compasión. A veces la palabra dice, se puso triste. Otras veces la palabra dice que se frustró o tuvo enojo o ira. Hasta la palabra habla de eso. Solo 3 veces marca la palabra que Jesús se enfadó fuertemente. Y hay una cuarta que quisiera quizás hablar, pero de estas 4 veces nos enseñan una lección. Porque ¿por qué Jesús se enfada? ¿Qué causa que Jesús, que caminó aquí, Hijo de Dios, se enfadara? ¿Qué fue lo que causó esa reacción emocional dentro de él? Porque si miramos lo que está detrás del enfado del Señor, vamos a aprender a conocer el corazón del Señor. Especialmente por los pequeños. En inglés dice, the least of these. Los pequeños de Dios. Un día, en este primer relato, Jesús entra a la sinagoga para enseñar y tiene un encuentro con los fariseos. En este específico momento hay un enfermo en la sinagoga y el instinto compasivo de Jesús es que Él quiere sanarlo. El hombre tiene la mano tumida. Un señor tiene la mano tumida, o sea, no la puede mover, tiene parálisis en su mano. Cuando Jesús llega a un lugar y hay una necesidad, la naturaleza de Él es que Él se tiene que mover hacia hacer algo para administrar vida y para administrar sanidad. Pero hay un encuentro, hay una oposición con los fariseos que están a cargo de la sinagoga. Lo relata Marcos capítulo 3, el libro de Marcos capítulo 3 versículo 4. Si tiene la palabra vaya conmigo, dice, y les dijo, Jesús hablándole a los fariseos, le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sanada. Me encanta que el enfoque de su enfado, el primer enfoque del enfado que estamos leyendo aquí es que el enfermo es importante para Dios. Déjame repetirlo de nuevo. El enfermo es importante para Dios. Los religiosos lo tenían al revés. Jesús llega a la sinagoga y les dice, ¿qué crees que va a ocurrir hoy? Aquí está Jesús, el dador de la vida. Y ahí hay una persona enferma. ¿Qué crees que debe ocurrir? ¿Va a haber vida hoy? ¿Va a haber una sanidad? ¿O es prohibido que yo haga un milagro? Es un desafío que le está tirando a los religiosos. Y él está esperando que ellos contesten. Tenían mucha pasión, pero estaban mal enfocados. Déjame decir eso de nuevo. Los religiosos tenían mucha pasión, pero estaban mal enfocados. Él está esperando. Les hace la pregunta, ¿debo o no debo sanarlos? Y se quedó esperando. 1, 2, 3. Dice la palabra, ellos callaron. Lo primero que hace el Señor es que se le parte el corazón. Porque le dice, wow. La dureza de su corazón. Ustedes saben la respuesta a la pregunta. Claro que hay que sanar. Claro que aunque sea sábado o día de reposo hay que
sanar al hombre que está enfermo. Dice primero que hubo silencio y se le entristeció el corazón, dice, por la dureza de sus corazones. Y luego dice que tuvo enojo o ira, porque con la actitud religiosa están impidiendo que el enfermo sea sanado. Hay otra versión que dice que Jesús se indignó. Eso es una palabra fuerte, eso no es una palabra sencilla de todos los días. A Jesús le indignó que los religiosos bloquearan el acceso a la sanidad del hombre. A Jesús le indigna cuando nosotros nos interponemos hacia lo que Él quiere hacer. La gente es más importante que las reglas. Déjame repetir eso de nuevo. Sé que hay reglas, sé que hay orden, pero la gente es más importante que las reglas. Y ese es el principio que Jesús quiere comunicar. Cuando la iglesia conoce la solución y se queda callada, eso rompe el corazón del Señor. Usted y yo hemos sido dotados, usted y yo hemos sido equipados para ministrar al enfermo. Cuando somos una iglesia de inacción, cuando somos de los religiosos, porque sí representamos el sistema religioso, claro, la iglesia. Cuando tenemos inacción, apatía, falta de compasión, eso rompe el corazón del Señor. Y se molestó con ellos. Dice que hubo ira en su corazón. Y como que dice, ¿a ustedes no quieren que se sane? Déjame enseñarte lo que es importante aquí. En el nombre de Jesús se sano. Y el hombre estira la mano y alaba la gloria de Dios. Porque eso es lo que se supone que ocurra en la casa de Dios. Sanidad al enfermo. Jesús ama al enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una imagen interesante. Jesús está caminando con sus discípulos y encuentran un árbol de higo. Los discípulos y él están acercándose al árbol y quieren ir a comer un higo. Pero cuando se acercan, ven, le dice, ¿hay higos en el árbol? Los discípulos dicen, no hay higos. Y el Señor dice que le entró una ira y maldijo al higo. Y el higo se secó inmediatamente. Al principio, cuando yo leía esa ilustración, yo decía, ¿pero por qué Jesús mató un arbolito? ¡Wow! ¡Qué temperamento! Que vaya a otro árbol y busque higo. Déjeme explicarle por qué el Señor secó ese higo. El higo simboliza, la higuera, ese árbol simboliza el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Si esto va atrás hacia Isaías 5, donde Dios sembró para que saliera un árbol con fruto y el árbol no dio fruto. Y Él está usando esta higuera como símbolo de que cuando la gente venga a buscar fruto, se supone que haya fruto. Cuando la gente entre a Vida Church a buscar sanidad, se supone que haya ¿qué? Sanidad. Cuando la gente venga a buscar fruto, se supone que nosotros demos fruto. Si no hay fruto, quema el árbol, no le sirve. Son enseñanzas fuertes de la palabra, pero hablan del corazón de Dios. Él ha sembrado en cada uno de nosotros para que demos fruto. Él ha sembrado en cada uno de nosotros para que cuando la gente venga, coma y coma en abundancia. Y nosotros tenemos que darle de comer a la gente cuando viene a buscar frutos. Cuando el enfermo entra, recibámoslos y ministrémosle. Cuando el enfermo entre, recibámosle y ministrémosle. Así es que cambiamos la narrativa. ¿Cómo cambiamos esta narrativa? El que venga, oramos en el nombre del Señor. Pastor, pero hay que tener precauciones porque estamos en el COVID y todo esto. Yo entiendo. Con precaución se puede orar. Un poquito de distancia, pero la administración es la misma. Usted extiende su mano y usted ora por fe. Porque hay que creer que Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ok, seguimos.
Segundo momento de indignación del Señor y la lección que nos quiere mostrar. Dice Marcos capítulo 10, versículo 13. Vaya conmigo. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Muchos de nosotros conocemos este relato. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. Otra vez la palabra. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El enfoque de su enfado es este. Los niños son importantes para Dios. El primero se demuestra que el enfermo es importante para Dios. En este segundo relato se demuestra que los niños son importantes para Dios. Usted sabe, en la sociedad judía, en el contexto en el cual esta escritura ocurre, los niños eran menospreciados. Los niños se les miraba como una gran inconveniencia. Pero ¿cuántos saben que Jesús exalta lo que la sociedad oprime? A Jesús le encanta exaltar lo que la sociedad oprime. Jesús se indignó esta vez no con los fariseos, sino con sus propios discípulos. Él está ministrando. Los niños quieren acercarse. ¿Usted sabe que los niños están atraídos a la unción? ¿Usted sabía eso? No era necesariamente a Jesús, es que de él emanaba vida, de él emanaba unción, paz. Y los niños querían venir. Y los discípulos, no molestes al maestro, no molestes al maestro. Cuidado, niño, no estorbes. Y el Señor dijo, ¿quién dijo que los niños no pueden venir a mí? ¿Por qué le impiden a que los niños vengan? ¿Quién mandó a poner ley donde no hay? ¿Quién dijo que los niños son molestia? Deja que vengan. Los débiles de la sociedad son preciados para Dios. Déjame decir eso de nuevo. Los débiles de la sociedad son preciados para Dios. Los débiles de West Orlando, de esta área, son preciados para Dios. La gente es más importante que el orden del servicio. En el primero dije que la gente es más importante que las leyes. En la gente es más importante que el orden del servicio. Los servicios necesitan orden, obviamente. Todo se lleva con un orden y un récord. Muy bien, Dios es un Dios de orden. Pero cuando el Señor decide ministrar e imponer mano es a quien Él quiere y nosotros no nos podemos oponer a lo que el Señor quiere hacer. La gente es más importante que las ceremonias. La gente es más importante que las ceremonias que nosotros hacemos acá abajo. Lo que dijo el Señor fue, déjalos venir, déjalos entrar. Dejen de estar deteniendo a que la gente llegue a Jesús. Déjenlos venir. Si yo te digo que los pares es otra cosa, pero yo quiero que vengan. Y dice que imponiendo manos los bendecía, los abrazaba. Qué escena más preciosa. Es más, ¿tú sabes lo que le dicen? Le dice, te haría bien. A los discípulos le dice, a ustedes les haría bien ser más como esos niños. Ellos son puros de corazón. Ellos son inocentes. El reino de los cielos está lleno de gente como ellos. Seamos más como los niños, humildes, transparentes, puros de corazón. Dejen de detener a que la gente llegue a Jesús. Primero fueron los fariseos, luego los discípulos. Yo recuerdo una vez que entrando al servicio, Andrés, mi hijo, mi varón, era pequeño, iba entrando con nosotros a la iglesia y Andrés brincaba mucho, era inquieto. Y él iba entrando y yo, Andrés, quédate quieto, quédate quieto. Y él brincaba y alababa a Dios entrando por la iglesia. Y como padre yo estoy pensando en el orden del servicio, el decoro, el cuidado.
Yo como que, tratando de calmarlo. Luego el pastor está predicando ese día. Y él está hablando, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. ¿Tú te acuerdas, Margarita? Y dice, todos nosotros tenemos que ser como Andrés. Y menciona a mi hijo, que cuando él entra por la puerta de la iglesia, ya él comienza a alabar, a brincar, a danzar, con una pureza, con una alegría. Y yo aprendí una lección ese día. Mi hijo, tal como era inquieto y brincando, y así como él era exuberante, así es que Dios lo ama. Y así era que Dios quería usarlo. Y aunque para mí fue en el momento oh Dios mío, qué inconveniencia, terminó siendo una ilustración para el mensaje. Y eso fue poderoso, una buena lección para mí como papá. Los niños son importantes para Dios. Los niños no los tenemos en una escuela dominical donde, pues para que los cuiden, para que no estorben en el servicio. No, aquí yo sé que se le da escuela dominical, aquí a los niños se le da clase. Y también se discipula a un niño. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé porque yo he traído a mi hija aquí y ella recibe la palabra de Dios. Seguimos. La tercera situación en la cual vemos al Señor indignado. Mateo 21, versículo 12. Mateo 21, versículo 12. ¿Cuántos están recibiendo algo en este día? ¿Cuántos están escuchando, discerniendo el corazón de Dios que va a través de toda la línea de la palabra? Vamos a ver, ¿por qué se enfadó el Señor ahora? Mateo 21, versículo 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos a los que guardaban el templo, como sabían que habían unas ofrendas que podía traer la gente delante del Señor, que incluían comprar ciertos sacrificios de animales al que podía comprarla. Habían creado como una tienda fuera del pórtico del templo. Y cuando tú entrabas a la iglesia, era un sinnúmero de gente vendiéndote 1000 cosas que se usaban luego en los sacrificios del templo. Pero los pobres no podían costear esos sacrificios. Los que venían del pueblo a buscar de la presencia de Dios, lo que querían era entrar y pasar tiempo en la casa de Dios. El enfoque de este verso es el siguiente: el pobre es importante para Dios. El pobre es importante para Dios. Los del templo habían puesto la ley como mayor que la gente. Otra vez los hermanos de la iglesia estaban bloqueándole la entrada al que venía a buscar, a alabar a Dios. Y el Señor dice: no. Una vez más, no entienden el propósito. Mi casa, casa de oración será llamada. Cada vez que se abran las puertas, yo quiero que la gente venga a buscarme. Yo quiero que la gente venga a orar y a clamar y a buscar la presencia de Dios. Ese es el enfoque. Ese es el propósito de la casa. La función de la casa de Dios es más importante que las prácticas de la casa de Dios. ¿Entienden lo que el Señor está tratando de comunicar? Han perdido el enfoque. Les está diciendo a ellos: mi casa, casa de oración será llamada. Ustedes van a comenzar mañana un ayuno de 21 días. Un tiempo de ayuno y oración. Ese es el propósito de la casa de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Que todos los que le servimos tenemos que irle a buscar. Y Él se agrada de los que pasan tiempo en su presencia. Y Él se agrada de los que determinan pasar tiempo en devoción, pasar tiempo en la palabra con el Señor.
Eso es lo que Él quiere. Vida Church, mi casa, Vida Church, casa de oración será llamada. Eso conmueve el corazón de Dios. Ese es el enfoque que Él está tratando de decir. No le pongan impedimentos al que quiera venir a orar. Sea pobre, sea X o Y, cualquier descripción que le quieras poner. Deja que vengan. Porque van a venir y quieren venir. Dije, quieren venir y van a venir aquí. Y los vamos a recibir con manos grandes. A decir, vente, vente. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y cantaremos con gozo. Y alabaremos a Dios aquí con esta increíble adoración que tuvimos ahorita. Y juntos vamos a alabarle. Ese es el corazón de Dios. Al fin del día, eso es lo que Él quiere. El orden del servicio es importante. Las leyes son importantes. Los sacrificios y los artefactos de la iglesia, importantes. Pero el corazón nuestro, un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, eso es lo más importante. Eso es lo que el Señor quiere que miremos. Que la iglesia no esté bloqueando la entrada del que quiere venir. Déjalos que vengan. Abre las puertas. Dile que vengan, que el Señor quiere que vengan. Aleluya. La única cosa que hace que el Señor, y estamos ya cerrando, la única cosa que hace que el Señor se ponga molesto, se haga, lo hace a Él indignant, dice en inglés, pero enfadado hasta lo máximo, es cuando le ponemos barreras a los pequeños de Dios. No pongamos barreras a los pequeños de Dios. Como nosotros nos comportemos frente a los pequeños de Dios, abre el acceso a la presencia de Dios o bloquea el acceso a la presencia de Dios. Hoy es como un heart check, una examinación de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Estamos por el pobre? ¿Estamos por el enfermo? ¿Estamos por los niños? También puede ser los niños espirituales. Cuando digo pobre, también puede ser los pobres espirituales. ¿Estamos por ellos? Si estás por ellos, estás alineado con el corazón de Dios. Mateo 25 habla sobre algo que va a ocurrir al final del tiempo y nos los describe literalmente, qué es exactamente lo que va a ocurrir y qué palabras Jesús va a usar. Mateo 25, verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Ven y disfruta del gozo de tu Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros vamos a tener como recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa? No nos gusta decirlo, pero las recompensas son buenas. Y Dios la tiene para los que le sirven. Aleluya. Dice, mira lo que dice el Señor. A las ovejas, a los que le sirven, dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondían diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Señor, ¿cuándo nosotros hicimos estas cosas a ti personalmente? Explícanos qué es lo que estás tratando de decir, porque yo no recuerdo que tú estuviste en la cárcel. Yo no recuerdo verte pasar hambre. Yo no recuerdo verte desnudo. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo,
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aleluya. Cuando nosotros tomamos el tiempo de cuidar al enfermo, al desnudo, al pobre, al menesteroso, al que está sufriendo, cuando nosotros tomamos el tiempo de ministrar a esa necesidad, estamos ministrando directamente al corazón de Jesús. O sea que al final, Él está tomando nota. ¿Cómo se comporta con los niños? Ah, muy bien. ¿Cómo se comporta con el pobre? Wow. ¿Cómo se comporta con los que están tratando de entrar al templo? Con los enfermos, ¿cómo se comporta? Y al final lo que Él tiene es recompensa para los justos, que vivieron de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cuál es la oración que queremos hacer hoy? Muy sencillo. Señor, alinea mi corazón a tu corazón. Señor, abre mis ojos para yo ver al necesitado como tú ves al necesitado. Señor, ¿habré yo en algún momento bloqueado el acceso a alguien por mi comportamiento o mi religiosidad? Perdóname si he menospreciado a un niño. Perdóname si entró un enfermo y yo no le ministré sanidad. Perdóname si alguien quiso entrar a un discipulado, a una clase y yo le puse tantos requisitos que se quedó fuera. Perdóname por mirar al pobre sobre el hombro. Danos, Señor, tu humildad. Danos, Señor, tu corazón. Déjanos, Señor, que nos rompa el corazón lo que te rompe el corazón. Y que nos moleste lo que a ti te molesta. Que seamos los defensores del oprimido. Que seamos los que sanan al enfermo. Que seamos los que cuidan al necesitado. Esa muestra tangible del amor de Dios es lo que el mundo necesita. Así que voy a hacer una oración. Cerramos y concluimos en esta tarde. Donde quiera que estás, cierra tus ojos. Señor, gracias por tu presencia. Permite, Señor, que nuestro corazón dependa solamente de ti. Perdona cuando cantamos religiosamente y se nos olvida el significado de la adoración. Perdona cuando hacemos reuniones y se nos olvida pensar en el necesitado. Ayúdanos, Dios, a mirar a los niños y a verlos y a bendecirlos como tú lo haces. Al final, Señor, tú amas a los pequeños. Por favor, cambia nuestros ojos. Cambia nuestros ojos. Déjame ver al pequeño. Déjame ver al pequeño como tú lo miras. Danos corazón de misericordia. Danos un año de poder. Pero no el poder que se sienta en sillas a mirar de arriba. El poder de tocar a alguien que está enfermo. El poder de levantarle el rostro a un niño. El poder de darle algo al pobre que comer y que vestir. Por favor, ten misericordia. Glorifícate, Señor. Cambia nuestro corazón. Quita la dureza. Quita la dureza. Sí, Señor. Haznos nuevo hoy, te lo pido en el nombre de Jesús.